¿Qué tal? Este es el primer video de la serie de videos que serán subidos para la materia programación. Los videos subidos estarán en la carpeta correspondiente videos, como se ve en la página del curso CREA. Y hoy vamos a comenzar esta serie de videos con la primera lección, es decir, la lección 1, que trata sobre los conceptos básicos sobre funciones en C++. Por lo tanto, el PDF que hay que descargar es clase 1-programación2.pdf. Bien, ya tenemos abierto el documento. El documento consta de 6 páginas. Hay una parte teórica, que es la que vamos a ver en el video. Y hay una parte de práctica de ejercicios, que eso lo vamos a dejar para el siguiente video de programación, en donde estaremos resolviendo algunos de estos ejercicios. Hay 5 ejercicios para hacer. Vamos a resolver por lo menos 2 de ellos. Bien, vamos a comenzar entonces con los conceptos básicos de programación. Lo primero que hay aquí es el Hola Mundo. Es el programa que cuando uno se inicia en cualquier lenguaje de programación quiere hacer, es decir, uno de los programas más sencillos que tiene para hacer es el Hola Mundo. En el caso de C++, el Hola Mundo es el que aparece aquí. Son 6 líneas de código, contando la línea con espacio en blanco. Y vamos a hacer el Hola Mundo en el editor de texto Gedit. Vamos a hacerlo de cero. ¿Sí? C++ es un programa que se maneja a través de la construcción de funciones. Uno utiliza varias funciones y define varias funciones para hacer los programas. La función principal que tiene en C++ es una que se llama main. Y que se define de la siguiente manera. ¿Sí? Esta es la función más básica. Antes de ver qué es lo que estuvimos escribiendo aquí, vamos a guardar el archivo. Vamos a guardarlo en documentos, en mi caso, clases de UTU, programación 2. Vamos a la clase 1. Vamos a llamarla a esto Hola Mundo, vamos a llamarle como programa holamundo.cpp. Bien, la función main es la función principal en los programas de C++ por la siguiente razón. Cuando nosotros creamos un programa en este lenguaje de programación, la primera instrucción que se ejecuta es la instrucción que aparece primero en esta función. ¿Sí? Si nosotros tenemos la instrucción, por ejemplo, vamos a hacer una instrucción en pseudocódigo, leer archivo, y después otra instrucción en pseudocódigo que sea imprimir archivo, el programa lo primero que va a hacer es ir a la función main, ¿sí? A la función principal, y va a comenzar a ejecutar de manera secuencial lo que haya en esta función. ¿Qué es lo primero que hay en esta función? Está la instrucción leer archivo. Entonces lo primero que se hace es se lee el archivo. No es que el programa escrito en C++, cuando se ejecuta, elige hacer el return primero y después imprimir archivo y después ve si en último caso hace el leer archivo. No es que lo elige al azar a cuál es la siguiente instrucción que va a ejecutar. Siempre la lectura de los programas que se ejecutan
creados en C++, comienzan a leer las instrucciones a partir de la función main. Es decir, si yo tuviese una segunda función aquí que se llamase, por ejemplo, float raíz cuadrada, ¿sí? Que tomase como entrada un valor entero a y calculase la raíz cuadrada de a, vamos a ponerlo tipo float. Si yo tuviese la función raíz cuadrada y la función main, no es que el programa hecho en C++ elija cuál de las dos funciones va a ejecutar. No es que en una ejecución del programa se ejecute raíz cuadrada y en otra ejecución se le antoje al programa ejecutar main. No. El protocolo o el comportamiento estándar de un del lenguaje de programación C++ es ejecutar las instrucciones que aparezcan en la función main, en la función principal. ¿Sí? Por eso es la función principal. Si algo no está especificado en la función principal, no se ejecuta. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, raíz cuadrada es una función que está definida, pero no se utiliza en ningún lugar de la función principal. Entonces, raíz cuadrada nunca es ejecutada, nunca es utilizada. La única manera que raíz cuadrada tiene de ser utilizada es que yo escriba dentro de la función main raíz cuadrada, por ejemplo, de 144. ¿Sí? Ahí, en ese caso, raíz cuadrada sería utilizado y sería ejecutada la función en la tercera instrucción del main. ¿Sí? Entonces, el programa en C++, cuando comienza a ejecutarse, viene y lee la primera instrucción que aparece en el main. En este ejemplo, la primera instrucción es leer archivo, entonces se lee el archivo de una ruta especificada. La siguiente instrucción es imprimir archivo, se imprime el archivo. Y la última instrucción es return 0, es decir, retorna la función el valor 0. ¿Sí? Esto tenemos que tenerlo en claro. ¿Sí? Todo lo que nosotros quieramos hacer debe ser especificado en la función main. ¿Por qué? Porque los programas escritos en C++ comienzan su ejecución en esta función y las instrucciones se van leyendo de forma secuencial una atrás de la otra. Por ejemplo, si tenemos la instrucción 1, la instrucción 2 y la instrucción 3, la primera que se ejecuta es la primera. Una vez que ejecutamos esta instrucción pasamos a la segunda, después a la tercera y después a la cuarta, que es la instrucción final, la instrucción de retorno. Bien, ¿por qué main es una función? Bien, o cómo identificamos que main es una función. Bueno, las funciones se definen por el nombre, ¿sí? En este caso main es el nombre de la función, y entre paréntesis se especifican cuáles son los valores que entran a la función, los parámetros de entrada. En este caso, ¿cuántos parámetros de entrada tiene main? Tiene 0, es decir, es una función que no recibe parámetros de entrada, por lo menos en este ejemplo. Así que los parámetros de entrada de main son 0 parámetros de entrada. ¿Cuáles son los parámetros de entrada de raíz cuadrada? Bueno, tenemos un valor, una variable de tipo flotante, es decir, un número con coma, que se llama a, y esa es la función de entrada de la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuántos parámetros de entrada tiene la raíz cuadrada? Tiene 1. Las funciones aceptan valores de entrada y generan, por lo general, una salida, devuelven un valor de salida. La instrucción return es la instrucción que me permite a mí devolver un valor en la función. ¿Sí?
Por ejemplo, si yo tengo el valor a en la función raíz cuadrada, una vez que calcule la raíz cuadrada de a, la forma que tengo de devolver el valor a quien solicita la función es con la instrucción return. ¿Sí? Siempre cuando yo quiero devolver algo desde una función, tengo que especificar primero la palabra return y después el valor que quiero devolver. Bien, ya sabemos que los parámetros de entrada van entre paréntesis, que cuando quiero devolver algo con la función, tengo que especificar la palabra return y después lo que quiero devolver. Quedan dos cosas por saber. Primero, este valor int, ¿sí? Es un tipo de dato que yo estoy especificando antes del nombre de la función. ¿Qué me dice int? Int me dice que la función main, que no tiene ningún parámetro de entrada, retornará un valor entero. ¿Sí? Si yo especifico que la función retorna un valor entero, entonces yo no puedo hacer esto, return 0.2. ¿Por qué? Porque estoy retornando de la función el valor 0.2, que no es un valor entero, es un valor con coma. ¿Sí? Entonces, el tipo de valor que yo retorne en una función se especifica antes del nombre de la función. En este caso, main retorna un valor entero y raíz cuadrada retorna un valor de tipo flotante, es decir, un valor con coma. Bien. Habíamos dicho al principio del video que en C++ casi todas las cosas se resuelven usando funciones. Bien. Todavía no hemos terminado de escribir el hola mundo. Antes de la función main, siempre conviene escribir librerías que nos faciliten la programación. En este caso, para incorporar una librería, tengo que escribir numeral include para incluirla y a continuación el nombre de la librería. En este caso, stdio.h. Esta librería incorpora funciones que me permiten a mí imprimir texto en una terminal o leer entradas de los usuarios a través de la terminal. La función printf, por ejemplo, es una función de la librería stdio que me permite a mí imprimir texto en la terminal. Si yo quiero pedirle al usuario un valor, ¿sí? Por ejemplo que me ingrese un número, un nombre o una fecha, en la librería stdio.h tengo la función scanf que me permite a mí leer datos que el usuario ingresa. Bien, entonces ese es el motivo que incluimos, de por qué incluimos stdio.h, ¿sí? Porque me facilita a mí dos funciones bien útiles: printf para imprimir información al usuario y scanf para leer información que el usuario ingresa a mi programa. En el caso del hola mundo vamos a utilizar solamente la función de impresión. Como verán, printf es el nombre de la función y lo que está entre paréntesis son los datos que yo le voy a ingresar a la función. ¿Qué datos le voy a ingresar a la función printf? Bueno, el texto que quiero que imprima en la terminal. En este caso, el texto que quiero que imprima es hola mundo. Además, voy a ingresar el barra invertida n, que es un código especial que me permite a mí hacer un salto de línea, ¿sí? Entonces, cuando yo imprima, voy a imprimir hola mundo y el barra invertida n lo que me va a hacer es un salto de línea. Va a hacer que el cursor se posicione en la línea siguiente donde fue impreso el texto.
Bien, ya tenemos el hola mundo que se va a ejecutar porque está dentro de la función main, y hemos utilizado dentro del main la función printf que pertenece a la librería stdio.h. Bien, tenemos el programa Hola Mundo, lo único que falta ahora es compilarlo, es decir, convertirlo en código máquina para que pueda ser ejecutado. Como estamos en Linux, vamos a hacerlo a través de la terminal. Si ustedes se fijan, en gedit tenemos el nombre del archivo arriba como título de la barra, en este caso es holamundo.cpp, y debajo se encuentra la carpeta en donde está este archivo. Entonces lo que vamos a hacer desde la terminal es, con el comando cd, posicionarnos en donde se encuentra el archivo. En este caso se encuentra en documentos, clases UTU 2020, programación 2, clase 1. Bien, ahí ya estamos posicionados en el lugar en donde se encuentra el programa. En Linux tenemos la herramienta de compilación que me permite transformar este archivo de texto en un archivo ejecutable, ¿sí? Eso es lo que hace el programa G++. ¿Cómo hago la conversión de este archivo de texto, holamundo.cpp, que está escrito en el lenguaje C++, para convertirlo en un archivo ejecutable? Bueno, primero especifico el nombre del archivo, después de escribir G++, obviamente, y a continuación escribo el parámetro "-o". Y luego del parámetro "-o", escribo el nombre que quiero que el archivo ejecutable tenga. En este caso voy a ponerlo hola mundo ejecutable, ¿sí? Y le doy enter y espero que el compilador convierta el archivo de texto holamundo.cpp en el archivo ejecutable holamundo ejecutable. Bien, con el comando ls me puedo fijar los archivos que se encuentran en esta carpeta. Vemos que hay dos archivos en color verde. En Linux eso significa que son archivos ejecutables. Y justamente tenemos hola mundo ejecutable, que fue exitosamente creado. ¿Cómo hacemos desde Linux para ejecutarlo? Bien, debemos escribir .barra y el nombre del archivo ejecutable, hola mundo ejecutable. Damos enter y vemos que el programa efectivamente escribió o imprimió en pantalla el hola mundo. Para aquellos que tengan Linux, ¿sí?, y no tengan la herramienta G++ instalada, si tienen Ubuntu, la forma de instalar esta herramienta es con el comando sudo apt-get install. ¿Sí? Ahí dan enter, install G++. Ahí dan enter y esperan que la herramienta se instale en su sistema. Una vez hecho esto, van a poder utilizarla para compilar sus archivos. Si utilizan alguna herramienta de compilación como Sinja o algún otro IDE como dev-c++, no hay ningún problema, sí pueden hacerlo perfectamente. Les puede dar más facilidades para la ejecución. Bueno, lo cierto es que nosotros vamos a tratar de hacer todo desde la terminal, como lo vimos en este ejemplo. Bien, ese es el hola mundo. ¿Qué nos enseñó el hola mundo? Bueno, que todo lo que se tiene que ejecutar debe estar definido dentro de la función main, que es la función principal. Todo programa ejecutable comienza a ejecutar sus instrucciones a partir de la primera línea de instrucciones de la función main. En este caso, lo que hace este programa es primero imprime en pantalla, luego toma la siguiente instrucción, que es retorna el valor 0 de la función y termina.
Y además nos permitió saber cómo es que se escribe una función. Primero especificamos su nombre, el valor que queremos que la función retorne, los parámetros de entrada de la función se definen entre paréntesis y entre las llaves se encuentra el cuerpo de la función, es decir, se encuentra lo que nosotros vamos a hacer con esa función. Bien, ese fue el Hola Mundo. Vamos a continuar con la siguiente sección, que nos brinda un ejemplo de escritura de una función que se llama suma. Vamos a escribir esta función debajo de la función main. Suma es una función que toma como parámetros de entrada dos valores enteros. ¿Sí? El primer valor entero es A y el segundo valor entero es B. ¿Sí? Yo al leer esto sé que suma es una función y que tiene estas dos variables de tipo entero como entrada. ¿Qué es lo que devuelve la función suma? Bueno, devuelve la suma de A más B. La suma de dos valores enteros es un valor entero. Por lo tanto, el valor de retorno de la función va a ser de tipo entero. En este caso, la función es sencilla. Lo que voy a hacer es retornar la suma de A más B. Y listo. Esa es la sencilla función que tenemos para hacer. Cuando yo escribo una función que no es la función principal, si la escribo debajo de la función main, como es este caso, ven que suma se define en la línea 9 del archivo y main se define en la línea 4, es decir, main está antes que suma. Cuando yo escribo una función que se encuentra debajo de la función main, debo de especificar que esa función existe antes de la función main. ¿Sí? Tengo que decirle al compilador, mira, vos vas a arrancar a ejecutar en la línea de la función main, todas las instrucciones de la función main, pero te aviso de que debajo de la función main existe una función que se llama suma que existe. ¿Sí? Si yo no le especifico al compilador ese detalle de que existe una función suma debajo del main, entonces el compilador nunca se va a enterar de su existencia. ¿Cómo hago para especificarle al compilador de la existencia de la función suma? Bueno, antes de la función main debo escribir o debo definir de que hay una función que se llama suma, que toma como parámetros dos valores enteros como parámetros de entrada y que retorna un valor entero como resultado. ¿Sí? Entonces cuando viene el compilador, antes de ejecutar la función main, tiene la línea que me define la función suma. ¿Sí? Entonces el compilador se queda tranquilo de que esa función está definida y se encuentra debajo de la función main. Si yo no hiciera esto, el compilador nunca se enteraría de que hay una función suma debajo de la función principal. ¿Sí? Eso es el motivo de por qué yo tengo que escribir o tengo que definir que existe una función debajo del main que se llama suma, con dos parámetros de entrada y que retorna un valor entero como resultado. Bien, el programa así como está, en ningún momento utiliza la función suma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el programa ejecuta solamente el contenido o las instrucciones que haya en la función main. En este caso, por más que yo haya definido muy lindo la función suma, lo que va a hacer el programa es ejecuta la primera instrucción que hay en la función main, que es imprimir hola mundo, y después retorna el valor 0, ¿sí? Como resultado final. Suma nunca es utilizado. Si yo quiero utilizar la función suma, debo de alguna manera especificar a esa función dentro del main. Por ejemplo,
podría hacerlo de la siguiente manera. Podría pedir sumar 10 con 2. ¿Qué pasaría ahí? Bien, lo que pasaría sería lo siguiente. Se ejecuta la primera instrucción, que se imprime hola mundo. Luego se ejecuta la segunda instrucción, que es suma, que lo que hace es viene a la función suma con A valiendo 10 y con B valiendo 2 y retorna A más B, es decir, 10 más 2 retorna 12. Entonces, cuando se ejecuta la segunda instrucción, tengo como valor de retorno 12 y la última instrucción que se ejecutaría en el main sería el retorno con valor 0, ¿sí? Para finalizar el programa. Bien, a mí me gustaría imprimir el resultado de la suma, ¿sí? Entonces, para eso vamos a definir tres variables: int a, b y c. Vamos a hacer que a valga 10, que b valga 2, y en lugar de pasarle los valores directamente a la función suma, vamos a pasarle los valores que estas variables tengan, ¿sí? Para este programa a valdrá 10 y b valdrá 2. Para otra ejecución a puede valer 100, b puede valer 35, ¿sí? No importa. Entonces, yo con a y b estoy especificando en la función suma los dos parámetros de entrada. Y con c lo que quiero es capturar el valor que me devuelve como resultado de esta función, que es la suma de a y b. ¿Cómo lo hago? Bueno, para eso definí a la variable c, que la igualo a esa variable con el resultado que me retorne la función suma, ¿sí? Entonces, esta línea lo que me dice es c será igual al resultado que la función suma me retorne al sumar a y b. Y por último, bueno, si quiero imprimir c, utilizo la función printf. El primer parámetro de la función printf es el texto, por ejemplo, el resultado es. Y acá voy a escribir el carácter especial porcentaje d. Si ven ahí en la imagen, tenemos el texto, el resultado es en amarillo y porcentaje d que está en color rojo. Eso quiere decir que porcentaje d es un carácter especial. ¿Qué es lo que hace porcentaje d? Porcentaje d espera que yo luego del texto, es decir, una vez que cierre la comilla del texto, espera que yo ingrese una variable, ¿sí? En este caso c. Entonces, lo que va a hacer porcentaje d es copiar el valor de la variable que yo especifiqué luego de la coma, ¿sí? Entonces, porcentaje d en este caso me va a imprimir el valor que tenga c. Si a es b, si a es 10 y b es 2, entonces printf me va a imprimir el resultado es, y porcentaje d me va a copiar 10 más 2, 12, ¿sí? Me va a imprimir el valor que tenga almacenado c, que en este caso es 12. Si yo además tuviese la variable a y la variable b para imprimir en pantalla, es decir, si tuviese tres valores para imprimir en pantalla, entonces tendría que utilizar tres porcentajes d. Por ejemplo, a mí me gustaría escribir el siguiente texto: el resultado de la suma de porcentaje d más porcentaje d es porcentaje d. ¿En qué se convierte esto? Bien, el primer porcentaje d que aparece
copiará el valor de la primera variable. En este caso 10. El segundo porcentaje de va a copiar el valor de la segunda variable que aparece después de la coma una vez que cierro las comillas, en este caso b. Entonces, esta parte del texto será el resultado de la suma de lo que vale a 10 más lo que vale b 2. Es, y al tercer porcentaje de que aparece, me va a copiar el valor de la tercera variable que aparezca luego de que yo cerré las comillas del texto. En este caso es c. ¿Sí? Entonces, las tres variables se copian en orden de aparición en los lugares que aparecen los porcentajes de. El primero entonces copia el valor de A, el segundo copia el valor de B y el tercero copia el valor de C. Vamos a ejecutar esto a ver si funciona. Si se acuerdan, utilizamos la función g++, especificando el nombre del archivo que está escrito en el lenguaje C++, y con -o especificamos el nombre del archivo ejecutable. En este caso vamos a ponerle hola mundo ejecutable 2, ¿sí? Porque este es el segundo programa, y esperamos que el programa compile. ¿Sí? En este caso no hubo ningún error. Pueden ocurrir errores, ¿sí? El compilador nos indicará. Por ejemplo, puede que nos olvidemos de el punto y coma de la línea 12. Si nos olvidamos de eso cuando compilemos, G++ nos va a decir que hay un error, ¿sí? En la línea 12. En este caso que falta el punto y coma. ¿Sí? Entonces arreglamos ese problema. Volvemos a ejecutar el comando. Y ya, como está resuelto el error, se crea el ejecutable hola mundo ejecutable 2. Y podemos proceder a ver cómo funciona el programa. Si hubiese algún otro error, el compilador G++ nos indicaría cuál es el error. Entonces vamos a proceder a ejecutar este segundo programa y vemos que el resultado del programa es el siguiente. Tenemos que dice el resultado de la suma de 10, es decir, lo que vale A se copió primero, más 2, lo que vale B se copió segundo, es 12, es decir, lo que vale C se copió tercero. Como ven, el cursor me aparece en la misma línea que el texto que se imprimió en el programa. A mí me gustaría que el cursor apareciese en la línea de abajo. Lo que sucede es que nos faltó especificar el símbolo de nueva línea, que es el barra invertida n al final, para que una vez que se imprima el resultado de la suma, se haga un salto de línea y aparezca el cursor en la línea de abajo. Bien. Vamos a ejecutar, a compilar de nuevo con el cambio de la nueva línea que solicitamos, y ahora tenemos que el cursor aparece abajo, ¿sí? Porque el printf imprime el resultado de la suma es 10 más 2 es 12, es decir, lo que vale A más B es lo que vale C, y se genera un salto de línea al final de la impresión. Y lo último que hace el programa es retornar el valor 0. Bien, aprendizajes a esta altura de la clase. Aprendimos que además de la función main podemos crear otra cantidad de funciones que nosotros quieramos en el programa. Aprendimos de que si a las funciones las escribimos abajo de la función main, tenemos que declarar las funciones antes del main para que el compilador sepa de que la función suma existe debajo de la función main. También aprendimos de que la función suma no se va a ejecutar por sí sola. La función suma tiene que aparecer en algún momento dentro del main para que sea efectivamente utilizada. Si la función suma no aparece en el main, entonces esa función podrá estar ahí en el programa, pero nunca va a ser ejecutada. En este caso, la función suma se utiliza
en la línea 10. Si yo tuviese, por ejemplo, en vez de la función suma, la función resta, que retornase a menos b, tendría que declararla, por ejemplo, int resta, la declaro arriba del main para que el compilador sepa que esta función existe. Bien, y compilo todo, vamos a la terminal, si compilo, no hay ningún error. Ejecuto y el mismo resultado es el resultado esperado es el que obtengo. ¿Qué sucede con la función resta? La función resta nunca se utiliza, ¿sí? Está bien escrita, no hay ningún error en ella, pero nunca es utilizada porque nunca pasa por la función main. ¿Sí? Ese es un aprendizaje importante. Si la función que yo escribo no está en el main o no es llamada a partir de una secuencia de pasos que comienza en el main, nunca va a ser utilizada en el programa. Aprendimos también, esto también viene de primer año, que yo puedo incluir librerías en mi programa para utilizar funciones que esas librerías me ofrezcan a mí. En el caso de stdio.h, la función que estamos utilizando es la función printf para imprimir en pantalla los valores de las variables, de los sumandos y del valor calculado. Otro aspecto interesante es el orden en que el código fue escrito. Tenemos que la función main lo primero que hace es ejecutar esta instrucción. Esta instrucción es una instrucción que declara tres variables, ¿sí? Vamos a comentar aquí, se declaran tres variables. Siempre es buena práctica que todas las variables que yo vaya a utilizar en una función sean declaradas al principio. Es una buena práctica que se recomienda que hagan. En este caso, yo tengo las tres variables que voy a utilizar declaradas al comienzo de la función. Después, a igual a 10, b igual a 2 y c igual a la suma de a y b, se conocen estas instrucciones como asignación de las variables. ¿Asignación de qué? Asignación de valores a las variables. ¿Sí? Una vez que declaro las variables, les asigno un valor. También es buena práctica hacer lo siguiente. Declaro las variables y a continuación les asigno sus valores iniciales. Una vez que yo tengo estas dos tareas, la declaración de las variables y la asignación de los valores a ellas, procedo a ejecutar el resto de la función. Estas son buenas prácticas de programación que hacen que mi código quede prolijo y que yo pueda identificar cuáles son las variables que voy a utilizar en la función y cuáles son los valores iniciales de estas variables. No quiere decir que yo asigne estos valores y después no los pueda cambiar, no, porque si no, no se llamarían variables. Pero por lo menos me permiten ver a mí que A es una variable que comienza valiendo 10. Después podrá valer otra cosa, pero en el principio vale 10. B es una variable que comienza valiendo 2 y C es una variable que comienza valiendo la suma de A y B. Al momento de estudiar el programa, estas buenas prácticas me van a ayudar a mí a entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si hay algún error, cómo puedo resolverlo. Bueno, gracias a que la escritura del programa está correctamente escrita, siguiendo estas recomendaciones, uno puede encontrar el error más sencillo de que en el caso en que estuviese todo desordenado el código del programa y tuviese una variable declarada arriba, otra en el medio, otra abajo, si tuviese que hacer gran esfuerzo para armar el funcionamiento del programa. Entonces, esas dos enseñanzas son buenas prácticas. El programa, si no tiene estas dos buenas prácticas de declarar las variables y luego asignarlas, va a seguir funcionando igual. Pero son buenas prácticas en el sentido de que me permiten a mí
tener una lectura más prolija del programa que estoy haciendo. En este caso el programa es sencillo. Lo único que ocurre luego de la asignación de las variables es que se imprime en pantalla el resultado de la suma de A más B. Y la última instrucción que se ejecuta es el retorno. Bien. La moraleja de la clase de hoy es que las funciones son muy importantes en C++. Tenemos la función principal, todo se ejecuta dentro de esta función principal. Nosotros podemos escribir funciones, como por ejemplo suma y resta, y las librerías me permiten a mí utilizar funciones que otras personas ya hicieron, como printf, para facilitarme a mí la programación en C++. ¿Sí? Imagínense que yo no tuviese printf, ¿sí? Entonces tendría que crear una función que me imprima en pantalla los caracteres que quiero que el usuario vea. ¿Sí? Entonces es un problema más que tendría que incorporar a mi programa. ¿Sí? Tendría que ver cómo hacer para decirle a la computadora imprimime esta secuencia de texto. Bien. Después la sección que resta, lo que viene debajo de la función suma en C++, de la sección 1.2, es lo mismo que hablamos, ¿sí? Nada más que escrito. La última sección, la 1.3, es cómo compilar y ejecutar un programa C++ en Linux, que es de la forma que lo venimos haciendo. Aquí se menciona la herramienta GCC, ¿sí? Nosotros utilizamos la herramienta G++, pero la herramienta GCC también sirve para compilar programas. Por ejemplo, yo, si en lugar de tener G++ tuviese GCC, también funcionaría, ¿sí? Porque es otro compilador. Si ejecuto ahora Hola Mundo ejecutable 2, tendría el mismo resultado utilizando otro compilador, otro programa que me traduce el texto escrito en C++ en un programa ejecutable. Bien. GCC o G++ son los compiladores que tengo en Linux más a mano, y para ejecutar el programa debo de escribir // y luego escribir el nombre del ejecutable que escribí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el nombre del ejecutable es Hola Mundo ejecutable 2. Luego de compilar, escribo // Hola Mundo ejecutable 2, le doy enter y el programa se ejecuta. En el próximo video veremos cómo resolver alguno de estos ejercicios. Seguramente la función potencia va a ser uno de los ejercicios que hagamos, y alguno más de este primer práctico que aparece con la primera clase. Bien, esto ha sido todo por el video de hoy, ¿sí? La idea o la motivación de esta clase y este teórico es aprender a escribir funciones en C++. En la próxima clase, que será la práctica, veremos cómo con estos conocimientos podemos escribir algunas de las funciones que se nos piden en estos ejercicios. Será hasta entonces.